Entonces, en este momento está iniciando ya la grabación de todo lo que yo esté mostrando en mi pantalla y de lo que esté hablando también. ¿Sí? Entonces lo voy a minimizar, me voy a ir a lo que es la plataforma. Me voy a ir, bueno, en el curso de segundo parcial, y la actividad que tiene su compañera que tiene dudas, dice que es la 11 con respecto a los ángulos. Ah, la 10, ok. Bien, nos vamos al material de apoyo. Voy a hacer un poquito más grande, alcanzan a ver. ¿Cómo ven? ¿Están conmigo o estoy yo solo? ¿Están viendo la pantalla? Ok, miren, en estas actividades, en estos ejercicios, se necesita mucho de tu reflexión. Sí, necesita mucho de tu capacidad de lectura. Lo recomendable aquí es leer 2, 3, 4 veces, tratando de aumentar nuestro nivel de comprensión en cada una de las palabras, de las lecturas, ¿no? Por aquí, importante, ¿no? Dice, el grado es la medida de cada uno de los ángulos que resulta de dividir un ángulo recto en 90 partes iguales. Todo el mundo ubica lo que es el ángulo recto, ¿verdad? Al momento de dividirlo en 90 partes iguales, pues a eso se le llama grado. Te dice, cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto se divide a su vez en 60 segundos. Sí, déjame ver si hay alguien que quiere entrar. Mencionábamos pues que cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos, así como nuestro reloj, ¿de acuerdo? Entonces aquí te da unos ejemplos. Es importante que empieces analizando y revisando los ejemplos porque eso te va a dar ideas y te va a permitir resolver los ejercicios propuestos. No te los brinques. Los ejemplos están ahí por una razón, ¿sí? Dice, calcula la medida del ángulo alfa. Esta letra que parece una A es una letra griega que se llama alfa, más 2 veces beta, ¿sí? Te dice, siendo alfa igual a 53 grados, 2 minutos y 35 segundos. Y beta igual a 32 grados, 48 minutos y 7 segundos, ¿no? Entonces empieza el desarrollo y te dice, número 1, primer paso, vamos a calcular 2 veces beta. Fíjate que es lo que está pasando, ¿verdad? El 2 va a multiplicar a cada uno de los elementos de beta. O sea, el 2 va a multiplicar a los grados, el 2 va a multiplicar también a los minutos y también va a multiplicar a los segundos. Y bueno, y aquí te lo desglosa. 2 por 32 grados, 64 grados. 2 por 48 minutos, 96 minutos. Ah, pero fíjate bien. Nos dicen pues que 60 minutos es igual a 1 grado. Bueno, entonces aquí te dice que el 96 lo puedes ver como 60 minutos, pues para convertirlo a grado, más 36 segundos. ¿Sí? Entonces, realmente 96 minutos pues sería igual a sería igual a 1 grado y 36 minutos. Estos son minutos, ¿eh? Aquí debería haber también de minutos. Bueno, te dice 2 por 7 segundos es igual a 14 segundos y ya después te lo acomoda aquí, ¿no? 2 por la parte de los 32 grados, 64 grados. 2 por 48 minutos en realidad pues va a ser 1 grado con 36 minutos. Y 2 por 7 segundos te da 14. Puesto que aquí sacamos 1 grado, pues 64 grados y que sacamos se hace 65. ¿Verdad? Y bueno, eso sería solamente el resultado de 2 por beta. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Se le suma alfa. Y aquí nada más tienen que cuidar ustedes de sumar grados con grados, ¿verdad? Minutos con minutos, segundos con segundos. ¿Sí? Tienen que respetar esa orden. Y entonces en el ejercicio de su compañera, que tuvo algunas inquietudes, pues tenemos que hacer la resta. Te dice a beta, aquí te dice quién es beta, ¿verdad? Beta es un 60 grados y 45 minutos. A beta quítale alfa. ¿Quién es alfa? Pues 42 grados y 23 minutos. O sea que ¿cómo vamos a hacer esta resta? Pues minutos con minutos y grados con grados. Entonces, ¿quién va a ir primero? 60 grados. ¿Y qué le vamos a quitar a la parte de los grados? Pues alfa me dice que es 42. Entonces sería a 60 grados le voy a quitar 42 grados. ¿Y qué pasa con la parte de los minutos? Pues a 45 minutos le voy a quitar 23. Lo puedes escribir aquí abajito, ¿verdad? Escribe beta, pon 60 grados, 45 minutos y abajito, respetando los lugares, ¿verdad? 42 grados, 23 minutos y haces la resta y ya vas a tener el resultado.
En la parte de los minutos, cuando a 45 le quito 23, te va a salir un 22. Y cuando a 60 le quites 42, te va a quedar 18. Realmente aquí la respuesta sería 18 grados y 22 minutos. ¿Sí, señorita Nancy? Para todos los demás. Sí. Más o menos espero que le haya aclarado sus dudas. Bueno, el inciso B, pues es 4 veces el ángulo alfa. Entonces vas a tomar esto y lo vas a multiplicar por 4. 4 por 23, ¿verdad? Después, ya que tengas el resultado, pues ves cuántos grados le puedes obtener. O sea, acuérdate que cada 60 va a ser un grado. Serían algo así como 92, me parece. 4 por 23 te va a dar como 92. Te va a salir fácilmente un grado y te va a quedar algo de minutos, ¿no? Y 4 por 42 lo desarrollas de esta manera. Aquí no hay segundos, así que esta parte de aquí no la necesitamos, ¿no? Te vienes con esta parte y lo desarrollas. Bueno, y luego ya en el video les muestro cómo resolver esta parte, ¿no? En el video está resuelto esto, para que lo chequen. Recuerdo que estas operaciones y estas cuentas están en el video. Aquí casi nadie tuvo problemas, casi todo el mundo lo resolvió muy bien. Te preguntan nada más en qué cuadrante se encuentran estos ángulos. Son ángulos menores a 360 grados. Y aquí está una tablita, ¿no? Donde te divide el plano cartesiano en 4 regiones que se llaman cuadrantes. En la primera parte pues van a estar los ángulos que están entre 0 y 90 grados. En la segunda entre 90 a 180. En la tercera entre 180 y 270. Y en la cuarta los que sean mayores a 270 pero que sean menores a 360 grados, ¿no? Aquí la mayoría contestó esto bien. Bueno, el ángulo negativo es importante que también lo consideren. Cuando nuestro ángulo tenga un signo menos, significa que en lugar de medirse hacia arriba, pues se va a medir hacia abajo. Eso significa un ángulo negativo, ¿no? Entonces, y te menciona lo mismo, ¿no? Que indiques en qué cuadrantes están estos ángulos, tomando en cuenta que ahora son ángulos negativos. Bueno, esto es uno de los ejercicios. No sé si alguien tenga alguna otra duda. ¿Ya jugaron Pac-Man? Perdón, mande. ¿Me puede explicar el trabajo número 13? Mira, yo pensaba que eras niño. Aitza, Aitza, ¿verdad? Ajá. Es niña. Ah, mira. Ok, ¿qué ejercicio? Perdón. El 13. ¿Hasta el 13? Ajá. ¿Las razones trigonométricas? Sí. Pero eso todavía no se abre, ¿o sí? Creo que sí. ¿Están abiertas? Sí, ya está abierto. Ah, mire. Están más enredosos, ¿verdad? Bueno, es que aquí vas a necesitar entender cómo se calcula el seno, el coseno, la tangente. ¿Ya viste el video? Sí, ya lo vi. Y de todos modos sigues en las mismas. Ajá. Ok, bueno. Así muy rápido, ¿eh? Ahí va. Miren, la parte más importante del curso, precisamente es lo que vamos a empezar a trabajar con esto de las razones trigonométricas. Entonces hay que entender qué son las razones trigonométricas y cómo se establecen en lo que son los triángulos rectángulos, ¿sí? Esto que vamos a revisar solamente se puede aplicar cuando tengamos el conocimiento que el triángulo que se está trabajando es un triángulo rectángulo. ¿Sí recuerdan qué es eso? Que va a tener un ángulo de 90 grados, ¿sí? Esto y el teorema de Pitágoras se lo tienen que aprender bien. Entonces aquí es importante, pues la trigonometría va a empezar a estudiar cómo se comparan los lados de este triángulo. Recuerden que el lado más grande de ese tipo de triángulo se le llama hipotenusa y los lados más pequeños se les llaman catetos. Bueno, para empezar este estudio es importante definir uno de los ángulos que son agudos, ¿sí? No el ángulo de 90 grados, sino los ángulos pequeños que están en las orillas. Tienes que fijar uno, tienes que establecer uno como referencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí te dice el seno de B. Entonces estamos fijándonos en el ángulo donde está la letra B mayúscula. De ese ángulo estamos hablando. Cuando hacemos esto, fíjate bien, los catetos van a recibir apellidos. El cateto que esté enfrente del ángulo que estés hablando se llama cateto opuesto. Y el cateto que esté pegado al ángulo que estamos hablando
pues se llama cateto adyacente. Nada más que aquí en este documento le llama cateto contiguo, pero es el cateto adyacente. Pero de hecho el cateto adyacente pues es uno de los lados del ángulo de referencia, ¿sí? Entonces te dice, bueno, entonces resulta que el seno de B, seno es el nombre que se le da a la comparación de los dos lados. El seno de B pues va a ser igual a la medida del cateto opuesto que se va a dividir sobre la hipotenusa. Que en este ejercicio que viene aquí pues te está diciendo que es la letra B minúscula entre A. De forma parecida te define quién es el coseno, ¿sí? Que va a ser el cateto adyacente o cateto contiguo, que es lo mismo, sobre la hipotenusa. Que en este ejercicio sería C entre A. La tangente, que va a ser el cateto opuesto sobre cateto adyacente o contiguo, que en este ejercicio sería B o C. Te menciona pues que estas también se pueden calcular directamente en la calculadora científica. También estas razones, pero para utilizar la calculadora científica pues tienen que estar los ángulos. Tienes que conocer las medidas de los ángulos. En este momento todavía no los conoces aquí. Y te da un ejemplo, ¿sí? Te dice, calcula el seno y el coseno y la tangente del ángulo alfa. Fíjate dónde está el ángulo alfa. ¿Lo ubicas? Identifica también la hipotenusa. Entonces, si este es el ángulo de referencia, tienes que identificar cuál es el cateto opuesto, que en este caso sería el número 3. ¿Cuál es el cateto adyacente o cateto contiguo? Pues en este caso sería el número 4. Entonces te dice, a ver, entonces el seno del ángulo alfa, y acá te dice la fórmula, es el cateto opuesto sobre hipotenusa. En este ejercicio, pues el cateto opuesto es 3 y la hipotenusa va a ser 5. Ah, bueno, entonces el seno de alfa es igual a 3 sobre 5, o sea, 0.6. El coseno de alfa, y acá dice la fórmula, es el cateto adyacente o contiguo sobre hipotenusa. Aquí el cateto contiguo o adyacente pues sería el número 4. La hipotenusa pues ya sabes que 5. Entonces bueno, coseno del ángulo va a ser 4 entre 5, o sea 0.8. La tangente pues te dice la definición que va a ser el cateto opuesto sobre cateto contiguo. Ah, el cateto opuesto es 3, el cateto contiguo es 4 y se establece la relación. Hasta aquí, señorita, no sé si lo pronuncio bien, Aiza, ¿alguna duda? No, ya, maestro. ¿Ya lo entendió? Entonces, aquí es importante el ángulo. Fíjate cuál es el ángulo que te esté manejando, porque ya manejándote ese ángulo, tienes que identificar quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién va a ser la hipotenusa, ¿no? Igual aquí no te da el dibujito, pero te recomiendo que hagas el dibujito y que ubiques estas medidas. ¿Qué dibujito? Pues el triángulo rectángulo. Vuelve a ver el video. Ya con esta noción, este conocimiento que te estoy compartiendo, lo vuelves a revisar para que te apoyes. De todos modos, vamos a estar trabajando fuerte en este tema, ¿sí? Este nada más es como la introducción. Bueno, ¿alguno tiene alguna otra duda? No, maestro. Ah, qué bueno. Entonces nadie tiene duda. No, maestro. No hay dudas. Bueno, entonces miren. Sí. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver una presentación así rápida para terminar la... Señorita Ingrid, ¿quería decir algo? ¿No? Bueno, rápido les hago la presentación. ¿La están viendo en pantalla? Sí, maestro. Sí, sí se ve. Ok, va rápido, ¿eh? Así que nada más como recordando. Pues una de las actividades donde vi que había confusión tiene que ver con los ángulos que están en la circunferencia, ¿verdad? O dentro del círculo. Pues es importante que entiendan las definiciones, que vean la parte teórica. Por eso es que mis actividades siempre van a iniciar con un mapa mental, o un cuestionario, o un cuadro sinóptico. Porque la intención es que revisen el material de la teoría, que vean las definiciones, que vean conceptos, que revisen los ejemplos, que traten de entenderlos, porque luego entonces vienen ejercicios y luego todavía en el siguiente escalón vienen algunos problemas que son más complejos, ¿no? Entonces aquí, rápidamente, pues el ángulo central, vean las características del ángulo central, se distingue porque el vértice va a ser el centro del círculo y porque los lados de este ángulo en realidad son radios del círculo. ¿Qué te dice la definición? Bueno, pues que el ángulo central, la medida del ángulo central,
pues va a ser exactamente igual a lo que mide el arco en grados, ¿de acuerdo? Entonces, este ángulo mide lo mismo que esto, y al revés, ¿sí? O sea, si el ángulo mide 50 grados, entonces el arco tiene que medir 50 grados, y al revés también. Si el arco mide 80 grados, pues tienen que entender que el ángulo que lo subtiende o que lo contiene, pues también es de 80 grados, ¿sí? Ese sería el ángulo central. Propiedad, pues que miden lo mismo. Tanto el arco como el ángulo central miden lo mismo. Ángulo escrito. Bueno, ahora des en cuenta que el vértice está en un punto de la circunferencia. Ahora no está en el centro, está en un punto de la circunferencia. ¿Qué te dice este ángulo? Ah, bueno, pues que la medida del ángulo va a ser igual a la mitad del arco. ¿De acuerdo? O sea que si el arco mide 100, pues el ángulo va a medir 50. Y al revés. ¿Cómo sería al revés? Ah, bueno, si el ángulo mide 30, les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiene que medir el arco? ¿Cuánto? Si el ángulo mide 30, pregunto para ustedes, ¿cuánto va a medir el arco? 60, así es. Muy bien, bueno. Entonces, una vez que hayan entendido todo esto, pues tienen que contestar su primera evidencia de aprendizaje. Algunos me la contestaron bien, otros me la contestaron mal y otros me di cuenta que nomás los copiaron. Sí me doy cuenta. Entonces traten de realizarlo ustedes, la actividad. Sí, no le hace que se equivoquen, traten de realizar la actividad. Y si la van a copiar de plano, pues reflexionen, traten de entender por qué lo están realizando de esa forma. Porque luego copian un trabajo que está mal y pues también pues no se entiende nada. Bueno, dice, si el ángulo AOB, entonces fíjate, AOB, te está hablando de este ángulo central, te dice que mide 80 grados, entonces te pide encontrar el ángulo C. Este simbolito es ángulo, el ángulo C. ¿Cuál es el ángulo C? Este que está aquí. Entonces fíjate bien, este es un ángulo que está escrito. Y entonces dice la definición que este ángulo va a medir la mitad del arco. Entonces para contestar este ángulo tendríamos que conocer cuánto mide este arco. Y aparentemente no nos da la información, pero este mismo arco, si te das cuenta, también está contenido aquí en este ángulo central. Entonces por las propiedades del ángulo central hay que entender entonces que el arco también va a medir 80. Y cuando el arco ya sabemos que mide 80, entonces el ángulo escrito va a medir la mitad de este 80, o sea, 40. ¿Sí? Segundo ejemplo, te pregunta cuánto mide este ángulo B, pero nos damos cuenta, pues, que el arco que subtiende el ángulo B es el mismo arco que subtiende este ángulo que tenemos adentro, que es central. Entonces es la misma idea, ¿no? Si este mide 64, el arco mide 64. Y como este es un ángulo escrito, entonces va a medir la mitad de 64, ¿no? 32. Algunos se perdieron, otros no tanto. Bueno, así como está el ángulo escrito, también está un semiscrito. ¿Cuál es la diferencia? Pues fíjense bien la diferencia. Aquí los lados del ángulo están dentro de lo que es el círculo, ¿sí? Son cuerdas del círculo. De hecho, en este ejemplo, esta cuerda, que es la más grande que se puede trazar, se llama diámetro. Bueno, cuando es un semiscrito, pues tienes una cuerda y tienes una recta por fuera que va a ser tangente a la circunferencia. Tangente significa que solamente la toca en ese punto. ¿Qué propiedad tiene? Pues la misma que el inscrito, que el ángulo que va a estar ahí contenido, pues va a ser igual a la mitad del arco. ¿Sí? A la mitad del arco que subtiende. ¿Sí? Este ángulo que está aquí, todo este completito, va a ser igual a la mitad de todo esto. Entonces, y luego viene una actividad de reforzamiento, ¿no? Si este mide 110, bueno, y todo el arco, perdón, me equivoqué. Si todo el arco mide 110, entonces este ángulo va a medir la mitad de 110, 55. Entonces corrijan los que hayan contestado mal, corríjanlo los que no lo hayan contestado. Bueno, pues hay que contestarlo. Los que lo contestaron nada más así pasándolo, pues empiecen a razonar, empiecen a entender un poquito más. Otra duda, bastante creo yo, pues fue con esta parte. Muchos de ustedes se equivocaron.
No todos, hubo quienes lo contestaron bien, una parte, otros contestaron bien todo, otros no contestaron ni uno bien, otros se perdieron. Ahí les encargo, hay varios de ustedes que me suben trabajos de otra materia, de repente veo trabajos de química o veo trabajos de español, o a veces me suben el documento sin contestar nada. Chequen la retroalimentación, por favor. Cuando tengan una calificación bajita en su tarea, que les ponga un 0, les ponga un 5 o algo así, pues es que algo raro pasó ahí. Algo raro pasó con lo que subieron, o de plano nada que ver. Les repito, no llevamos libro, todo el material está en la plataforma, porque algunos de ustedes me han subido pues fotos de libros, o sea, nada que ver con lo que estamos pidiendo. Lo aclaro una vez más, no se lleva libro. Bueno, regresando a este ejercicio, te pide calcular el área de los círculos mostrados con el radio dado. Realmente aquí la problemática no es muy fuerte, nada más hay que buscar cuál es la fórmula del área, investigarla, ¿verdad? Y ya platicaba el día de ayer con alguna de sus compañeras, con Amanda, el área pues es igual a pi por radio al cuadrado. Recuerden ustedes que pi es un número constante, ¿sí? Lo representamos pues con un símbolo, pero eso en realidad es un número. Puedes trabajarlo para las cuentas con 3.14 y te salen las cuentas muy precisas, pero lo más recomendable es manejar 3.1416 como equivalencia. Y entonces miren, nada más sustituir lo que sería el valor del radio en la fórmula, ¿verdad? Elevar al cuadrado, ¿sí? Aquí ya pues les voy a mostrar los 3 procedimientos para que ustedes comparen lo que hicieron, para que reflexionen y para que ese proceso de comparar y de reflexionar les ayude a aprender, a entender. Esa es la finalidad. Si alguien no lo ha hecho, tiene la libertad de tomar nota, de verlo y de intentar reproducirlo sin copiarlo. Y ya después te das cuenta si lo hiciste bien o mal al comparar, ¿sí? Vean los procedimientos, se los dejo aquí para no extender la videoconferencia, para que no se me cansen. Vean los procesos. Le decía a otro de sus compañeros pues que raíz cuadrada y elevar al cuadrado son operaciones que se anulan, que se cancelan. Si yo le saco la raíz cuadrada a un número y luego lo elevo al cuadrado, en realidad es como si no estuviera haciéndole nada. Es como si tuviera un número cualquiera, por ejemplo el 5, y luego le sumo 2 y le quito 2, pues se anula y me queda el número 5, ¿verdad? Aquí pasa exactamente lo mismo, son operaciones contrarias y se anulan, y me queda nada más el 3 que multiplica a pi, y ya, lo puedes convertir a decimal, pues 3 por 3.1416, y eso sería el área, ¿no? En este caso este ejercicio es muy sencillo, pues es 9 veces pi, 9 veces pi, pues lo conviertes a decimal multiplicando 3.1416. Y cuando el radio es pi, pues es pi elevado al cuadrado. Es pi por pi, es pi cuadrado. Entonces pi por pi al cuadrado en realidad se hace pi cúbico. Y pi cúbico es 3.1416 por 3.1416 por 3.1416. No es 3 veces pi, que no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo 3 veces pi que pi al cubo. Bueno, checan aquí esos procesos de resolución con calma. Viene la segunda actividad, ya tiene pues otro nivel de complejidad. Ahora no te da el radio, te sigue pidiendo el área, pero te da como información el perímetro, ¿no? Aquí te dice que el perímetro de este círculo es 10. Aquí te dice que el perímetro, recuerden que el perímetro es la circunferencia, es lo de alrededor, y que el círculo pues es todo lo que está dentro, ¿de acuerdo? Recuerden eso siempre, porque fue una pregunta de foro y algunos me decían que sí, que eran sinónimos. Pues mucha gente lo utiliza como sinónimos, pero en realidad no lo son, ¿sí? Circunferencia es contorno, círculo sería todo lo de adentro, incluyendo la circunferencia. Bueno, aquí te dice que el perímetro es 2 veces pi, o sea, 2 veces 3.1416. Aquí te dice que el perímetro es 6 veces pi, o sea, 6 por 3.1416. Entonces ayer le platicaba pues a alguno de sus compañeros que a partir del perímetro se puede obtener el valor del radio, y que una vez que ya tengas el valor del radio, pues ya puedes calcular el área. Aquí les muestro el procedimiento, ¿sí?, de los 3 ejercicios y el cálculo de lo que sería el área. Les digo, algunos lo contestaron bien, otros más o menos estuvieron cercas, otros equivocaron totalmente el camino. Y bueno, el punto de partida pues es el perímetro. Necesitas la fórmula del perímetro, porque a partir de la fórmula del perímetro puedes encontrar el valor del radio.
En el primer ejercicio nos dice que el perímetro es 10, por lo tanto aquí en donde dice este perímetro se sustituye el 10. Se establece una ecuación y en esta ecuación pues despejamos para obtener el valor del radio. Este 2 que multiplica y este pi que multiplica pues van a pasar dividiendo. Por lo tanto el radio es igual a 10 entre 2 veces el valor de pi. Radio es 1.5915 o algo cercano les tuvo que haber dado. Se utilizaron nada más como pi, como 3.14 les dio algo muy cercano, ¿no? Entonces analicen, revisen y bueno, vienen los problemas. La mayoría se perdieron los problemas, ahí se equivocaron más. Estos son ejercicios, muchachos. Aquí nada más aplicas una fórmula, un procedimiento o varios procedimientos, pero estos son problemas, ¿sí? En el problema pues nosotros tenemos que identificar como que este problema lo tenemos que llevar al mundo de las matemáticas. Tenemos que identificar los datos, qué operaciones vamos a realizar, ¿sí? Este problema es más complejo, por eso a veces cuando uno resuelve problemas en matemáticas les duele a uno hasta como la cabeza, porque no están acostumbrados a pensar. Esos son más difíciles, tienen cierto nivel de dificultad. Dice, en un rectángulo de la figura se tiene una altura de 10 pulgadas. Y aquí vemos el rectángulo y tenemos aquí representados los 10. Cuando se enrolla, genera un tubo. Entonces imagínense, este triangulito, este rectángulo lo tiene en su mano, como si fuera una hoja de cuaderno. Y lo enrollamos, ¿verdad? Entonces, cuando se enrolla, genera un tubo de 5 pulgadas de diámetro. Entonces, recuerden que es el diámetro. Imagínense que estamos agarrando el papel y que lo estamos enrollando. Y bueno, pues aquí te dice, ¿no? 5 pulgadas de diámetro. Pregunta, ¿cuál es el área del rectángulo? Recuerden, para encontrar el área de un rectángulo, se multiplica lo que sería el ancho por lo que tienes de largo. Así encuentras el área de un rectángulo, multiplicando el ancho por el largo. El ancho ya lo tienes, te dice que es 10. El largo te dice que es pi por diámetro. ¿Sí? Pi por diámetro. Pi lo conoces, claro, es 3.1416. ¿Y el diámetro lo conoces? Pues parece que no, pero aquí te lo está diciendo en realidad. Y en el mismo dibujito te lo está diciendo. ¿Cuánto es el diámetro? 5. Ah, bueno, entonces, ¿puedes calcular esta cantidad? Sí. 3.1416 multiplicado por 5. Y ya tienes este resultado que va a ser el largo. Entonces yo quiero encontrar el área, pues ya nada más multiplico esto por esto, ¿verdad? No estaba tan enredoso. Nada más había como que leer 1, 2, 3 veces hasta que nos cayera el 20. Identificar qué información tenemos, qué no tenemos, cómo la podemos obtener, razonar, pensar. Que eso es lo que las matemáticas nos va a ayudar. No tanto que se aprendan las fórmulas, no, sino que ese proceso de estar razonando, de estar pensando, y ahora qué hago, dónde comparo, dónde busco, esos conocimientos, esos aprendizajes se los llevan ustedes toda su vida y les va a servir. Bueno, nos vamos al problema 4. ¿Sí? Te da una pregunta: ¿qué distancia recorre una bicicleta por cada 25 vueltas? Sabiendo que el diámetro exterior, o sea, habla de este diámetro, ¿sí? Imagínense pues como el círculo aquí mismo, mide 74 centímetros, ¿no? Entonces aquí varios lo contestaron bien, otros se perdieron. A ver, nos subimos a la bicicleta, le vamos a dar 25 vueltas a la rueda y queremos saber qué distancia estamos recorriendo. Pues en realidad la distancia pues va a estar directamente relacionado con... Es como si partiéramos esta rueda, imagínense, como si la cortáramos y la extendiéramos, la pusiéramos así plana. Entonces, si tú conoces cuánto recorres con una vuelta, ¿verdad? Pues para calcular en 25 vueltas cuánta sería, pues es muy fácil, ¿no? Calcúlala de una vuelta y luego lo multiplicarías por 25 y ya tendrías el resultado. Entonces aquí el problema en realidad se remite a encontrar la circunferencia, o bueno, el perímetro, ¿sí? Entonces ya se supone que investigaron, previamente se investigó cómo se encontraba el perímetro, y entonces calculas el perímetro de esto, que una fórmula por ahí te dice que es diámetro por pi, te dice que el perímetro es igual a diámetro por pi. Entonces si aquí te dice que el diámetro es 74, pues entonces el perímetro de la circunferencia pues sería igual a 3.1416 multiplicado por el diámetro, que sería 74.
Y eso tendría lo de una vuelta. Para 25, pues nada más ese resultado lo multiplicabas por 25, ¿verdad? Y tu respuesta naturalmente está expresada en centímetros. Acá tu respuesta va a estar expresada en pulgadas al cuadrado, que son unidades de superficie. ¿Sí? Saben que es una pulgada, me imagino. Bueno, aquí están los procedimientos, ¿sí? Para que razonen, traten de entenderlos. Ahí están sus procedimientos. Y pues no sé si tengan alguna duda de algún otro de los ejercicios. No, maestro. Espero que les Ninguna. espero que les ayude a entender, a razonar. Les digo, la cuestión de la trigonometría es importante. Desde el principio traten de hacer las cosas bien, no hagan sus mapas nada más a la ahí se va. Hay mapas muy bonitos, coloreados, y luego hay otros mapas bien pobres. Digo pobres porque casi no le ponen información y luego me lo ponen así como tamaño 40, ¿no? Nomás para que se vea ahí como que lo hicieron, o sea. Igual yo solo reviso, pero recuerden que realmente lo que se están engañando pues van a ser ustedes, o sea, son los que... ¿Me puede explicar la actividad 9, el último problema? Ah, claro que sí. La actividad 9, el último problema. No sé si ya lo explicamos ahorita, señorita Ingrid. Ingrid. ¿Sí es esta? Ah, no, eso es de marzo, perdón. La actividad 9. Ah, sí, bueno, ya lo expliqué. La actividad 9, el último problema, pues tiene que ver con lo de la bicicleta. Sí, el problema de la bicicleta. Ya se explicó. Bueno, sería todo de mi parte, muchachos. Esta se está grabando. Les voy a compartir el link, ya que lo suben en YouTube. Se los van a poner en su grupo para que con más calma ustedes revisen. Siéntase con la libertad, con la confianza de mandarme un mensaje si algo no entienden. A veces se los contesto rápidamente, otras veces no lo contesto. Por lo regular el celular pues lo apago a las 9, 10 de la noche y lo prendo como a las 11, 12. A veces se me olvida apagarlo y queda prendido, pero no me atrevo a veces a contestarles ya muy noche por respeto, ¿verdad? De mi parte sería todo. Que tengan una excelente tarde. Hay que ir a bañarse con agua fría para el calor. Y hasta aquí llegamos, muchachos. Muchas gracias por su participación. Gracias. A ver Netflix, claro que sí. Hay que ver unas series. Hay muchas series bonitas ahí, películas. Adiós, profe, nos vemos. Hasta luego, Donovan. Cuídate. Gracias. Igual, cuídense ustedes también. Para que cuiden también a su gente. Anime, sí, también me gusta mucho el anime, Amanda. Hay ahorita una serie que no he terminado de ver de Netflix. Igualmente. Adiós, profe, nos vemos luego. Hasta luego. Adiós, profe. Que les vaya bien. Bye. Hasta luego, Lisbeth. Bye. Cállate, te escucha. Tienes un micrófono, lo tenía prendido. Una porra. Ya puedes decir todo lo que quieras. Papá, si no me acuerdo, este fue el que te dijo, bien, profe, saqué 6. ¿Sí, no? ¿Te rascará Ah, sí. eso?